El día de hoy estaremos viendo un tipo de diseño de experimentos muy útil, que es una derivación del diseño factorial. Se denominan factorial fraccionado o factoriales fraccionados, dependiendo del plural, y parte de lo siguiente. Supongamos que ustedes tienen un diseño factorial. Voy a hacer una representación de un cuadrado, un intento de cuadrado. Y si es un diseño de 2 a la k, por ejemplo, ustedes saben que hay dos réplicas, hay dos niveles y no importa cuántos factores existan. Puede ser entonces que el total de sus variables sean 16, que sean 32, o sea, si se fijan van siendo múltiples, ¿no? O bien 8. Y esa es una característica que tiene el factorial completo o el factorial de 2 a la k. Ahora, este diseño tiene una peculiaridad muy grande. Se puede doblar o se puede fragmentar primeramente en dos partes iguales. Si yo tuviera un diseño original con 16 corridas o 16 experimentos, cada mitad estaría representada por 8 corridas más 8 corridas. Si yo quisiera, si yo tuviera un diseño de 32, estaría representada por 16 corridas más 16 corridas. Y si yo tuviera un diseño de experimentos de tipo factorial completo de 8 corridas, estaría representado por 4 bloques. Vamos a ponerlo aquí. Uh, dos bloques de 4 experimentos cada uno. Y a su vez también podría dividirse en otra parte. Podemos analizar dos fracciones, o bien podríamos analizar solamente una fracción de un cuarto. Pero eso dependerá de la cantidad de factores que nosotros tengamos. O sea, esa es la idea de un diseño factorial de tipo fraccionado. Ahora, ¿por qué son importantes? Bueno, primeramente son importantes por la cantidad de experimentos. Cantidad de experimentos. ¿Qué significa esto? Significa que si yo no tengo el material necesario para correr el diseño de experimentos que deseo, ya sea porque me falta materia prima, porque no tengo los suficientes sujetos de prueba, porque no tengo el dinero para hacer, porque cada uno de mis experimentos requiere un cierto costo y no tengo el dinero suficiente para todas las corridas, pero si puedo, si alcanzo a hacer una fracción, entonces estos diseños de experimentos son muy útiles. También sirven porque nos permite a nosotros escoger una gran cantidad, son como diseños exploratorios. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que si yo no conozco bien el proceso y considero que tengo 8 factores que podrían ser importantes, imagínense 2 a la 8, ese es el número de experimentos que ustedes van a tener que correr, pero no quiero correrlos todos, entonces hago tal vez un cuarto de este diseño y en lugar de hacer las 2 a la 8, solamente hago una fracción y obtengo resultados preliminares y a lo mejor de estos 8 factores solamente 3 son significativos y ya puedo hacer un factorial completo con tres factores, un diseño por ejemplo de 2 a la 3. Esas son las razones por las que estos experimentos o estos tipos de diseños son muy importantes. Porque una nos permite ahorrar nosotros material, recursos, tiempo. Y la otra, cuando no sabemos el proceso, cuando hay tantas variables, tantos factores, pues nos permite seleccionar y eliminar rápidamente los factores que solamente están ahí porque creemos que son significativos, más no tienen un efecto considerable. Ahora, un diseño factorial, vamos a poner aquí factorial fraccionado, tiene ciertas características. Ahí les va. Entonces, la primera es la característica de que es esparcidad. ¿Qué significa esto? Bueno, este tipo de diseños parte de un supuesto. Supongan que ustedes tienen un experimento
un diseño de experimentos donde tienen 4 factores, es decir, k igual a 4. Entonces, esto implica que si ustedes tendrían el factor A, B, C y D. Y si ustedes continúan con todas las interacciones, van a tener interacciones binarias, van a tener interacciones terciarias y van a tener una de 4 elementos, ¿no? En total, ustedes tendrían 15 posibles um, eh, combinaciones en su experimento. El criterio de esparcidad me dice que yo no voy a, los elementos que van a ser significativos no, no rebasan la mitad de de las combinaciones posibles. Quiere decir que por lo mucho 7 elementos van a ser significativos. Entonces, si solamente 7 elementos son significativos, quiere decir que yo podría dividir en 2 bloques y los grados de libertad me darían. Por ejemplo, un k a la 4 implica lo siguiente, sería un diseño de 2 a la 4 y este va a tener 16 experimentos. Si tiene 16 experimentos, va a tener 15 combinaciones y me va a dar los valores ¿cómo se llama? De los grados de libertad. Entonces tendría yo 15 grados de libertad aquí. Y no podría calcular yo error. ¿Por qué? Porque recuerden que los grados de libertad total van a ser pues los 16 menos 1. Y yo tengo 15 distribuidos ya en todas las combinaciones posibles. Entonces, si yo le restara 1, yo tendría un 2 a la 3, que tendría 18 experimentos, que va a tener 7 elementos en la ANOVA, y me va a dejar a mí grados de libertad suficientes, y sigue teniendo 15 grados de libertad, y me dejaría los grados de libertad restantes del error para trabajarlo. Entonces, esto es importante. Les repito, es importante la esparcidad porque partimos del hecho de que ni siquiera la mitad de los elementos en un diseño de experimentos va a ser significativo. Siempre van a ser muy pocos, y creo que en otros videos les comenté, las interacciones muy altas no son significativas, es muy raro, y la interacción entre todos los factores también es muy rara que ocurra. Ahora, el siguiente criterio es el de proyección. Un diseño factorial fraccionado se puede proyectar. ¿Qué significa eso de proyectar? Bueno, que si partimos de un K3, esto puede subir a más factores. Podríamos llevarlo a un K5, porque vamos pensando que es un elemento, es un módulo nada más del diseño factorial. Es como si pensaran que todo este elemento de aquí se consideraría el factorial completo y el fraccionario considérenlo como una mitad o un cuarto. Proyección significa que si yo estoy aquí solamente analizando esto, yo lo puedo llevar a una mitad o bien lo puedo llevar a un completo. Y finalmente, yo tengo el otro principio, que es el de experimentación. Experimentación. Y aquí en experimentación es algo muy parecido. Yo puedo combinar un factorial fraccionado, vamos a decir lo que es un diseño de experimentos de un tipo, más otro factorial fraccionado de otro diseño de experimentos. Y la suma de estos dos me generan un nuevo diseño de experimentos, podríamos llamarlo el factorial fraccionado 3, o bien simplemente un factorial completo, que es parecido al de la proyección, pero aquí yo puedo sumar distintos diseños de experimentos y me pueden dar mayores resultados. Ahora, ¿cómo, cómo hacemos esto de la segmentación o de la fragmentación? Bueno, vamos a ver el siguiente caso. Tenemos aquí una tabla con los signos de un diseño factorial del tipo 2 a la 3, donde tenemos
3 factores, ¿no? En total 2 a la 3 serían 8. Quiere decir que aquí hay 8 corridas. Ok. Lo que hacemos en este caso es dividir. Bueno, primeramente hacemos la expansión de todas las combinaciones. Por ejemplo, A, B, C, las combinaciones binarias y finalmente la combinación terciaria. Quien nos permite segmentar un diseño factorial fraccionado es la última columna, la interacción de todos los elementos. Y van a notar ustedes que tiene dos posibilidades, un signo positivo y un signo negativo. A esto le vamos a llamar la parte positiva de la combinación ABC y a esta parte de aquí la combinación negativa de ABC. ¿Ok? Quiere decir que el diseño de experimentos está dividido en dos grandes bloques. Vamos a intentar trazar una línea aquí de la siguiente manera. La parte positiva y la parte negativa. ¿Ok? Entonces, si yo quisiera restarle 1, es decir, hacer un diseño fraccionado, vamos a ponerle aquí, la fracción de un medio de este diseño de experimento sería un 2 a la 3 menos 1. Cuando le indicamos menos 1, aquí le estamos restando a la potencia. Y entonces me va a quedar un diseño de 2 a la 2. 2 a la 2 sería 4. Entonces aquí son de 4 experimentos. ¿Y cuántos factores tiene? Tiene K de 2 factores. Entonces, vamos viendo. Cambió de un 2 a la 3 a un 2 a la 2. Aquí había, vamos a poner tipo. Aquí vamos a poner factores. Aquí hay 3 factores, aquí hay 2 factores. Y vamos a poner aquí, por ejemplo, las corridas. Aquí son 8 corridas y aquí solamente son 4. Vean que de aquí sale la parte de mitad. Quien se reduce son las cantidades de corridas. Entonces son las características que ustedes pueden obtener nada más de estos dos números, 2 a la 3. ¿Qué es lo que significa? 2, que es el número de niveles. 3, el número de factores. Lo elevo y obtengo la cantidad de experimentos o corridas. ¿Ok? Entonces cuando es fracción, estamos hablando de cuánto se reducen las corridas que trabajo. Ok. Entonces vamos viendo. Aquí, por ejemplo, yo tengo este asunto. Tengo los factores, perdón, los factores originales, las interacciones y la última interacción binaria, ¿no? Entonces vamos a calcular nosotros aquí lo que serían los efectos. Vamos a poner aquí. ¿Cómo sería el cálculo de los efectos? Y empezaríamos con el efecto A. Ok. Entonces el efecto A dice, la fórmula era los efectos, la media de los valores de A positivos menos los valores donde aparece A pero con valores negativos. ¿De acuerdo? Esa era la fórmula original. Nada más que aquí ya tenemos una fracción. Entonces, lo que estaríamos viendo es colocar los signos de los factores que tenemos en el renglón. Nos vamos a olvidar de esta parte de aquí. Solamente nos vamos a enfocar en cuántos valores, en 4 datos, nada más. ¿Ok? Entonces, A se calcularía de la siguiente forma. Como estamos hablando ¿cómo se llama? Tendríamos aquí 4 datos, ¿no? Para este bloque. De estos 4, si recuerdan de las operaciones, la mitad eran positivos y la mitad eran negativos, los números. Por ejemplo, si eran 16 números, sumábamos 8 positivos y le restábamos 2 positivos. Quiere decir que la media entre los números contempla de 2 en 2. ¿Okay? Entonces aquí sería un medio. ¿Por qué? Porque la media es entre dos números.
Si fueran entre 4 números sería un cuarto. Si fueran 8 números serían un octavo. Y así sucesivamente. Entonces vamos viendo. En el primer renglón, A tiene un valor positivo. ¿Ok? Lo colocamos aquí. A es positivo. B tiene un valor negativo. B tiene el valor negativo aquí. Y C tiene un valor negativo en el primer renglón. Yo me voy a brincar todas estas, porque esto no me está interesando. No perdamos de vista lo siguiente. Yo pasé de 2 a la 3 a 2 a la 2. Quiere decir que aquí solamente tengo dos factores. En un 2 a la 2 yo tengo lo siguiente. A, tengo B y tengo AB. No tengo nada más. ¿Ok? Y entonces tendría el número tendría esos tres elementos más el i, que es el contador que nosotros tenemos de este lado acá. Y ya tendríamos los cuatro. Entonces, ¿de dónde sacamos este c? Ahorita vamos viendo esta parte. Tenemos a, b, c, los tres factores originales que teníamos en el experimento. Y a esto yo le voy a agregar como último elemento, el número 4, la última interacción. Y le voy a agregar el a, el más ABC. Y así se calcula. Ahora, vamos a calcular los demás. El B y el C. Todos son un medio. Y vuelvo a explicar la parte de un medio, cómo es que funciona. ¿Cuántos valores son positivos? 1, 2. Entonces, A más ABC entre 2 me va a dar la media de estos valores. B más C entre 2 me va a dar el valor intermedio entre B y C. Y este es el valor del efecto en su nivel negativo. Y este de acá, A más ABC, me va a dar la media en su nivel positivo. Entonces B, A es negativo, B es positivo, entonces pondríamos B es igual a menos A menos C más ABC. Y finalmente C sería, en este caso, es positiva, C menos A menos B más ABC. Ok. Y probablemente ustedes quisieran calcular un otro valor, ¿no? Bueno, en este caso vamos a ver cómo serían estos efectos, estos tres. El ABC, el AB, el AC y el BC. En este caso vamos a ponerlos de la siguiente manera. Como aquí tenemos A, vamos a calcular el efecto que no tenga el elemento A, que sería BC. Vamos a ver aquí. BC es igual. Y hacemos lo mismo. Como estos elementos no se van a calcular, o sea, no se pueden utilizar en el diseño de experimentos. ¿Por qué? Porque yo tengo estos cuatro de aquí nada más. Entonces decimos lo siguiente. Este BC lo tengo que calcular ¿con qué? Con los factores principales y con la interacción. Entonces BC dice que se calcula como A menos B menos C más ABC. La interacción siguiente que no contempla B sería la de AC. Y hay un medio aquí, ¿no? Porque son también cuatro valores. Dos valores, perdón. AC. AC sería, en este caso es B positiva menos A menos C más ABC. Y luego tenemos en C, sería la interacción AB. Un medio. Y aquí tendríamos C positivo menos A menos B más ABC. Y si ya se dieron cuenta, estos dos y estos dos se calculan de la misma manera. Es decir, el efecto A tiene una correlación con el efecto BC. El efecto B tiene una correlación
con el efecto AC. Y el efecto C tiene una correlación con el efecto AB. De manera final, que no lo calculamos, pero ustedes lo pueden deducir. Y, ¿qué significa I? Es el número que se encuentra acá. Y tiene una correlación con lo siguiente, con A, B y C. A esto se le conoce con el siguiente nombre. Y ya lo han visto ustedes en Minitab, se le conoce como alias. Un factorial fraccionado les permite a ustedes calcular elementos, factores principales o interacciones que no necesariamente están en el diseño de experimentos, pero que son derivadas de otras, es decir, están cofundadas o, para no confundir, tienen alias entre unas. Aquí ustedes estarían calculando el efecto de A más BC. Aquí calculan el efecto de B más AC. Aquí el efecto de C más AB. Y aquí calcularían el efecto de I más ABC. Ahora, ¿cómo se traduce esto? Bueno, en Minitab lo que estaríamos trabajando sería así. A, B, y en lugar de poner C, aquí sería AB. ¿Por qué? Porque es el valor que nosotros obtenemos de acá. Y entonces yo hago un alias entre C y AB, y este de aquí va a ser mi ABC. Y con esto, o sea, esto de aquí nada más, representaría la fracción que yo daría de alta en Minitab, o que yo calcularía para determinar los efectos o bien la tabla de ANOVA. Es importante que tengan en cuenta lo siguiente. La mayoría de las veces ustedes no van a tener la oportunidad de calcular una tabla de ANOVA en un fraccionado porque se está pensando en hacerlo sin replicación. Eso quiere decir que no les va a dar los grados de libertad. Así que en ese caso se calcularían por estimación de efectos. Pero vamos viendo poco a poco cómo trabajamos esta parte. Probablemente va a generar un poco de conflicto o va a ser tal vez algo medio poco intuitivo, pero no perdamos de vista eso. En general, una fracción del factorial es tomar una parte, ya sea la mitad o un cuarto, vamos a empezar nada más con la mitad, y las columnas de los factores principales les vamos a generar nosotros un alias. Y ese alias va a ser una interacción entre los factores que sí están dados de alta o bien entre la última interacción. Y ahora que lo dije, es importante, quien define la fracción que vamos a trabajar es la última interacción por sus signos. Si yo tuviera un diseño de experimentos de 5 factores, tengo que hacer toda la matriz de signos, identificar, por ejemplo, si es de 5 sería A, B, C, D, E. Tengo que identificar todos los positivos y todos los negativos. Y estos positivos son los que yo estaría trabajando en la fracción positiva, o bien si quieren trabajar la fracción negativa, trabajarían esa parte. No hay ningún criterio para cuál de las dos fracciones se trabaja, pero por efectos prácticos estaríamos trabajando la parte positiva nada más. Por esa manera está la tabla acomodada de esta manera. Entonces vamos a trabajar con un ejercicio de cómo convertimos un factorial completo a una fracción. El ejercicio dice de la siguiente manera: analice el diseño de experimentos del ejercicio número 2, el original de la filtración, como una fracción de su diseño original, es decir, como un 2 a la 4 menos 1 de resolución 3. La resolución va a ser el nivel más próximo que queda después de hacer la resta. En este caso son 4 factores menos 1, sería 3, sería su resolución 3. Y con eso la réplica. Compare los valores que obtenemos de estos con el original del ejercicio 2 y concluya. Ok. Recordamos, hemos estado trabajando el ejercicio 2 durante toda la semana.
y vemos que son 16 experimentos, ¿sí? ¿Por qué? Porque 2 a la 4 es 2 por 2 por 2 por 2, nos da 16 experimentos, ¿no? Son 4, que serían 4 factores, nuestra variable de respuesta, y no está replicado, quiere decir que solamente es una sola corrida. Entonces en total tenemos nuestros 16 experimentos. Ahora tenemos esta parte de aquí de la etiqueta que nos indica qué factores son los que se encuentran positivos y negativos, ¿no? Y tenemos de los 16 datos. Ok. Ahora, como nosotros vamos a trabajar un diseño fraccionado, nosotros vamos a hacer lo siguiente. De un 2 a la 4, nosotros vamos, un 2 a la 4 que tiene 16 corridas, que tiene 4 factores y 16 corridas, nos vamos a pasar a un 2 a la 3, que tiene 3 factores y 8 corridas. Entonces la reducción fue de la mitad, un medio de las corridas de trabajo. ¿Cómo se hace? Bueno, vamos bien. Les comentaba que ustedes requieren hacer la tabla de signos completa para todos los elementos. En este caso, esta tabla ya la tenemos de ejercicios pasados, así que nada más es cuestión de copiar y pegar. Entonces, A, B, el factor C y todas sus combinaciones, ¿no? Finalmente, la última combinación. Esta de aquí es la columna que me va a dar a mí la pauta para analizar cuáles son las fracciones que voy a trabajar. ¿Ok? En este caso, la interacción más grande, que aquí es de 4, es A, B, C, D, va a estar dividida, o la vamos a dividir en dos elementos. La porción positiva de A, B, C, D y la porción negativa de A, B, C, D. Lo que les comentaba anteriormente. ¿Qué fracción vamos a trabajar? Pues por efectos prácticos la positiva. Quiere decir que yo voy a formar una tabla con solamente ¿cuántos elementos? 8 elementos. Los 8 elementos que sean positivos de acuerdo a esta columna. Y entonces los voy a poner sombreados aquí. Por ejemplo, este es positivo. Vamos a negativo, negativo. Este aquí es positivo. Estos dos son positivos. Estos dos de aquí son positivos. Este de aquí y el último también es positivo. ¿Ok? Entonces voy a formar ¿cómo se llama? Bueno, voy a hacer lo siguiente. Ahorita los borramos, pero voy a copiar nada más las corridas hasta AB, que son los factores. Voy a copiar el factor C. Voy a copiar el factor D y el factor D, para tener las cosas ahí nada más en claro, ¿no? Les vamos a poner, y bien, nos falta la etiqueta y filtración. Okay. Y les vamos a poner aquí. A esta tabla le vamos a llamar la tabla propuesta de trabajo. Okay. Y vamos a borrar nada más, nos vamos a quedar con las puras celdas amarillas. Ok. Y decimos 1. Entonces nos tendría que dar 8 elementos. ¿De acuerdo? Ok. Ahí tenemos los 8 elementos. Estas son las 8 letras. Bueno, esos son los 8 experimentos que nosotros estaremos trabajando en calcular sus efectos y trabajarlos tanto en Minitab. Ok. Ahora, falta ver cuántas combinaciones o interacciones voy a tener. Recordemos que tenemos 3 factores. Esta tabla propuesta de trabajo tiene que ser con 3 factores. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. Aquí yo voy a colocar, vamos a insertar, le decimos OK. Aquí voy a colocar AB. ¿Por qué? Porque esta es la interacción que tendría de esta parte.
Luego vamos poniendo aquí otras interacciones. Y luego son 1, 2 y ya con estos. Ok. Luego pondría C. Y bueno, vamos a hacerlo corridas todas mejor, para no confundirlos más. ABC. Y entonces voy a colocar aquí las interacciones. Voy a colocar AB, AC y CD. ¿Ok? AB, AC. Ah, cierto, me falta BC. Ok. Y con estas tres termino de hacer las combinaciones de estos tres factores. ¿Ok? Correcto. Ahora, el detalle es que aparece D. Pero D, vamos a decirlo así, D tiene un alias. Y ese alias es la combinación ABC. ABC va a tener el mismo efecto que D. Entonces, cuando calculemos el efecto nosotros, el efecto calculado va a ser la interacción completa más el factor original. Y estos de acá, el AB, tienen sus propios alias. Eso lo vamos a ver en mi etapa. AB tiene un alias con CD. AC tiene un alias con BD. Y BC tiene un alias con AD. Si se fijan, todos los valores con alias del D están ¿cómo se llama?, correlacionados con sus contrapartes sin la D. Es decir, en un diseño fraccional, generalmente los factores son completos, o sea, están originalmente. El último factor tiene un alias con la interacción más grande y todas las interacciones binarias tienen un alias con otra interacción binaria, generalmente la que trae un alias con la final. Entonces sería de esta forma. Lo que hacemos es nada más calcular los signos de estas partes y nos vamos a enfocar nada más en el primer alias, ¿no?, que sería esta parte de aquí, AB. A por B. Entonces decimos A por C. Y luego nos vamos a B por C. Jalamos la información. Y ahí está. Y para efectos prácticos le voy a quitar el color amarillo. Eso nada más era una guía visual. Ahí quedó. Y entonces esta de aquí es nuestra tabla. Bien. Nosotros pasamos entonces de una tabla, de un factorial completo de 2 a la 4, a una fracción, a la mitad de la fracción, de un 2 a la 3. Y tenemos aquí los alias, y si se fijan, esta última va a representar el valor de D. ¿De acuerdo? Ok, vamos a hacer nuestra tabla de cálculos. Vamos a poner por aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar? Nosotros tenemos, vamos a ponerlo así, nosotros tenemos en un factorial, bueno, voy a escribir con la plumita. En un factorial de 2 a la 3 tenemos A, B y C, ¿no?, los factores principales. Entonces, cuando hacemos la tabla de ANOVA, nosotros tenemos A, B y C, y luego ponemos las interacciones, ¿no? Sería AB, AC, BC, y finalmente aquí ABC. Entonces contamos, y son 7. 3 efectos principales, 3 interacciones binarias y una terciaria. Esto es para un diseño 2 a la 3, que es el mismo diseño que tenemos aquí. Quiere decir que aquí tengo que escribir yo 7 factores a trabajar, nada más 7. Ok. A sería el primero. B, C. Hasta ahí estamos muy parecidos al original.
Sin embargo, esto es una fracción de un diseño más grande. Quiere decir que hay otro elemento principal, que sería D. Entonces ya tengo 4 aquí. ¿Ok? De estas 4, yo voy a trabajar las siguientes. Estas 3. ¿De acuerdo? ¿Cómo las voy a escribir? Fíjense bien. Empezamos con AB. Y después escribo la siguiente, AC. ¿Ok? Y como último, tendría que escribir BC. ¿De acuerdo? Sin embargo, noten que el factor D no aparece en las interacciones binarias. Entonces, en lugar de escribir yo BC, como BC tiene un alias con AD, yo voy a escribir AD. De esa manera, yo me aseguro que los 3 factores estén presentes, perdón, los 4 factores estén presentes en las interacciones binarias. ¿Ok? ¿Por qué no estoy escribiendo una interacción de 3? Porque aquí está. D es lo mismo que ABC. ¿De acuerdo? Y la AD es lo mismo que el BC. Así que, si se fijan, estos 7 son los mismos 7 de acá, solamente que ahora tenemos igualdades, ¿no? Ok. Entonces vamos viendo los efectos estimados. Efecto estimado. Y para eso vamos a calcular nosotros. Ok. Lo que les decía de la fórmula anterior. Aquí tenemos nosotros 8 datos. Entonces necesito las medias, la media del nivel alto de A menos la media del nivel bajo de A. Como tenemos 8 datos y son repartidos igual, entonces el factor común es un cuarto, porque son 4 datos los que se van a promediar. Entonces ponemos aquí un cuarto y decimos los valores positivos de A, el 65, el 60, el 100, el 96, y aquí ya son 4. Esos 4, entre 4 me va a dar un promedio menos el promedio de los otros 4, ¿no? Menos 2, 3, 4. Y por eso, pero en lugar de poner 4 números entre 4, luego menos la suma de otros 4 números entre 4, simplemente lo podemos ya factorizar de esta manera, ¿no? Ahora vamos con B. Sigue siendo lo mismo. Entonces podríamos poner .25 para hacerlo más rápido. Y vamos con B. B tiene que ser positivo positivo, positivo, positivo y acá. Menos los otros 4. .15. Correcto. Entonces seguimos con C. 0.25 que multiplica. C serían el 60, el 80, 75, 96 menos los otros 4. Ahora D. D sería calculado de acuerdo a su alias, es decir, a la columna ABC. Entonces son los últimos 4 valores menos los primeros 4. Y lo calculamos AB. .25. AB serían los primeros 2, los últimos 2, entre menos los 4 del medio. Y luego calculamos AC,
AC sería el primero. Aquí fue un negativo. Y menos otros 4 valores. 18.5 y calculamos el punto 25 AD. Entonces AD sería este de aquí. Entonces es más 2 del medio, 1 del final, menos 1, 2, 3, 4. Y tenemos 19. Ahora, aquí vamos a poner nada más los alias, pues para que no perdamos de vista esa parte. Este es simplemente A, este es B, este es C, este es D con ABC, este es AB con CD, este es AC con BD y finalmente este es BC con AD. Y estos de aquí serían nuestros alias. Ahora, como hemos estado viendo en otros ejercicios, por los grados de libertad yo no puedo calcular la suma de cuadrados, perdón, en la tabla ANOVA. Sin embargo, con el efecto estimado es suficiente para yo dar una idea de cómo estamos, o sea, qué información tenemos. Veamos. Dice, el factor A tiene un efecto de 19. Bueno, tiene un buen efecto. El factor B, 1.5. Esto es muy bajo. El efecto C, 14. Y el efecto D, 16.5. Si recuerdan del ejercicio pasado, el factor A, C y D son significativos, pero B no era importante. Entonces, aquí me está dando a entender que efectivamente esto no es significativo. Ahora, cuando analizo la interacción AB, no me está dando. Es muy bajo el valor. Pero AC y AD, estos sí me están dando. 18.5 y 19, valores muy parecidos a los efectos principales. Aunque nosotros no podemos hacer en el Excel una ANOVA, con los puros efectos puedo ya tener una idea de que el factor B y las interacciones donde existe B no son significativas, que básicamente fue el mismo resultado que obtuvimos nosotros ¿cómo se llama? En el factorial completo cuando cargamos los 16 datos. Ahora, ¿cómo hago esto en Minitab? Vamos a revisar esa parte. La manera en que vamos a dar de alta la tabla en Minitab va a ser un poquito diferente. En mi particular gusto, me gusta en este caso decirle a Minitab que me ayude con la tabla de signos cuando trabajo con las fracciones de los factoriales. Y es lo que les voy a enseñar. Por ejemplo, nos vamos al DOE en factorial y le damos crear un diseño factorial. Y aquí nos permite nosotros ver todas las opciones que tiene Minitab para trabajar este tipo de temas. Nosotros vamos a decirle aquí de un 2 en el nivel de factorial y dice que trabaja de 2 hasta 15 factores. Así que perfecto. Vamos a decirle que trabaje con... Son 4 factores. Originalmente son 4 factores: temperatura, presión, concentración de formaldehído, el otro creo que es velocidad de agitación y la respuesta es filtración, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí en que nos muestre los diseños originales. Y ahí es donde está el asunto. Donde dice full es el diseño factorial completo. Quiere decir que un diseño de 2 a la K, de 2 a la 4, perdón, tiene 16 corridas con una sola réplica. Este es el completo. Sin embargo, yo le voy a indicar a Minitab que yo no quiero un 4 factores completo. Yo quiero un 4 factores pero que tenga 8 corridas. Por lo tanto, selecciono el que dice aquí un 4. 1, 4. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la fracción que voy a estar trabajando. Esa tabla sirve y les permite a ustedes ver cómo podemos hacer las cosas, ¿no? Entonces, si se fijan, si tuvieran 128 factores, ustedes pueden reducirlo hasta 8. Pudiera ser solamente 8 experimentos.
De 128 a 8, o bueno, 16 es un buen valor, es bastante más compacto y práctico. Entonces nosotros tenemos 4 factores en 8 corridas, la mitad nada más. Le damos OK. Y vamos a decir aquí diseños. Y aquí viene completo, dice. Diseños. El completo de 16, resolución completo, de 2 a la 4, o la mitad de la fracción, 8 corridas, resolución 4, 2 a la K menos P. En este caso, menos P vale 1. Es el que vamos a seleccionar. Número de réplicas, 1. Número de bloques, 1 nada más. Factores A, B, C, D. Los valores negativos, positivos de los niveles. Opciones. Y es bien importante esta parte, que Minitab les mantenga seleccionado usar la fracción principal. Esta fracción es la positiva, ¿ok? Que no lo doble. Y en este caso, como yo ya tengo las corridas, es decir, yo ya hice el experimento y yo ya lo aleatoricé, es decir, ya seleccioné qué elementos van primero positivos y negativos, yo le voy a decir que no lo no lo haga aleatorio. Entonces así lo desmarcamos. Le damos a aceptar, resultados, todo bien aquí, y le damos OK. Y automáticamente Minitab me da la tabla de signos que yo voy a trabajar. Entonces esta tabla es donde yo voy a alimentar los datos, ¿ok? Y vamos viendo aquí la estructura de los alias. Y está con alias en ABCD. A está con alias en BCD. B en ACD. C en ABD. Y D está en ABC. Y lo que les comentaba anteriormente, aquí están los alias de las otras interacciones. Entonces, el contador principal está con alias en la interacción más alta. Y D en este caso está con la interacción, una de las interacciones terciarias. Aquí normalmente le voy a poner respuesta. ¿Y qué es lo que voy a copiar? Nada más la columna de respuestas, pero tengo que tener cuidado con esta información, ¿ok? Entonces vamos viendo. Entonces, ¿cómo está el asunto? Vamos a ponerlo aquí. Y le vamos a dar este aquí. Ahí está. Vamos a dar un poquito de zoom fuera de esto. Y vamos viendo. Entonces fíjense. A negativo, B negativo, C negativo, D negativo, A negativo, B negativo, C negativo y D negativo. Quiere decir que este valor de 45 es el que va a ir aquí. En el siguiente nivel A es positivo y D es positivo. Entonces en el siguiente nivel entonces, positivo sería A positivo y B positivo. El 100 sería este de aquí. Es el que va a ir ahí. Y así voy a estar acumulando yo los valores. Por ejemplo, coloco el 45 aquí. El 100 lo coloco acá. Entonces por eso no borré yo las etiquetas, para ir viendo cómo coloco la información. Entonces A, en la siguiente, en el tercer renglón aquí, en el mini tab, B es positiva y D es positiva, quiere decir que la etiqueta se llama BD. BD es el 45. En la siguiente etiqueta A, B sería el 65. AB sería CD. A y C en 60. Y luego tenemos BC en 80. Y finalmente tenemos la integración completa ABCD en 96. Entonces es importante los signos, muy importante que no se nos olvide en ninguna parte de esto.
Entonces ahora sí regresamos a Minitab. Ya que tenemos la tabla completa, volvemos a irnos a diseño de experimentos, factorial, y ya nos aparece todo, analizar diseño factorial. Noten que en esta ocasión Minitab no me da el mensaje de que el diseño no está creado en formato Minitab. ¿Por qué? Porque Minitab me arrojó la tabla de signos y yo solamente alimenté la respuesta. Entonces, jalo la columna, los términos, todo en orden, gráficas, le pido la normal, la mitad de la normal, los residuales, resultados, la ampliación de la tabla y le vamos a aceptar. Ahora vamos a revisar esto. Entonces, vemos que no calculó valor f ni p. ¿Por qué? Porque sigue siendo una sola réplica, aunque sea de 2 a la 3, con 8 corridas, sigue teniendo una réplica. Y entonces el modelo requiere 7 grados de libertad, no me da grados de libertad para el error. Así que ese es el detalle. Pero veamos lo siguiente. Aquí vuelve a aparecer información del alias. Y ya tenemos nosotros estas gráficas que pues no nos dicen mucho. ¿Por qué? Porque no siquiera tenemos error. Pero vamos a los efectos, a las estimaciones. Lo que les comentaba del Excel, 19, 1.5, 14. Entonces, estos elementos me dan a mí suficiente información como para que yo quite AB y a la interacción AB del análisis. Y vamos a ver qué pasa. Entonces, estadísticas, diseño de experimentos, factorial, analizar, términos, quitamos AB y quitamos a AB. Y ahora sí nos da un valor P, ¿no? Y nos da nuestra gráfica de la siguiente manera. Todo lo que dejamos es significativo. Y ya nos dan los valores de la regresión de residuos, etcétera, etcétera. Pero vamos viendo, ya tenemos un modelo que tiene 5 elementos, entonces 5 grados de libertad tenemos para calcular el error y nos da las contribuciones. Entonces, si se fijan, nuestro modelo representa el 99.79 de la varianza, de las variaciones que tenemos en el sistema. El modelo que estamos colocando aquí, 99.79 del 100%. El otro, que sería 0.21% restante, le perteneció a quitar el B y a la interacción AB del sistema. Y esta información es básicamente lo mismo que obtuvimos nosotros de haber analizado el diseño factorial completo, pero ahora desde un punto de vista de 2 a la 3, es decir, restándole 1, una sola fracción. Entonces, probablemente lo estén considerando como algo muy complejo o algo enredoso de entender cómo hacer las fracciones, pero este es nada más un ejercicio para que ustedes se vayan familiarizando. Sin embargo, va a haber otros ejercicios que desde su diseño de experimentos ya viene conformado el diseño para hacer una fracción. Estos diseños son muy utilizados en las publicaciones científicas porque nos permiten hacer esa parte, generar esos datos, esa malla, para yo eliminar 10 o a lo mejor 15 factores que tengo por ahí y quedarme solamente con 3 factores. Es bien importante por estadísticas, que lo creo que les comentaba anteriormente, por estadísticas, solamente menos del 5% de los experimentos tienen una, una interacción de 3 factores. Entonces, esto me permite a mí ir eliminando estos factores que se quedaban con un grado de libertad y adicionárselos al error, por ejemplo, y así yo puedo replicar experimentos, o sea, así no tengo la necesidad de replicar experimentos para cumplir con las necesidades del factorial completo o el factorial tradicional.